Un hombre negro en apuros salva a un niño pequeño en una inundación repentina. Lo que sucede después te conmoverá profundamente. El grito cortó la lluvia como una cuchilla. Malcolm Drake se quedó paralizado a medio paso, hundido hasta los tobillos en el agua helada que corría por la cuneta del callejón Millbridge. El viento aullaba a su alrededor, doblando los árboles esqueléticos y haciendo rodar los cubos de basura. Su aliento se nubló mientras permanecía inmóvil, escuchando. El cielo era una pizarra hirviente, las farolas parpadeaban como luciérnagas moribundas. Entonces lo oyó de nuevo, esta vez más alto, el grito de un niño, y estaba cerca. Sus músculos se tensaron al sentir el instinto. Malcolm corrió por el callejón, con las botas resbalando sobre el pavimento mojado. El diluvio caía a cántaros, calándolo hasta los huesos. El agua le golpeaba las rodillas mientras chapoteaba en los charcos que subían, guiándose por el recuerdo. El callejón giraba bruscamente hacia la derecha, justo donde el río Durwin corría bajo un puente peatonal oxidado. De ahí provenía el sonido. Al doblar la curva, la mirada de Malcolm se fijó en una pequeña figura, apenas visible, que colgaba de la rama rota de un árbol sobre la orilla. El niño tendría unos 7 u 8 años, suspendido a pocos metros sobre la negra corriente. Sus vaqueros empapados se le pegaban a las delgadas piernas. La sangre le goteaba de la frente, mezclándose con la lluvia. Una mano se aferraba a la rama con cada vez menos fuerza. La otra se agitaba con impotencia. ¡Agárrate!, gritó Malcolm con la voz casi perdida entre el rugido del agua y el viento. ¡Ya voy! El niño no respondió. Sus dedos resbalaban. El corazón de Malcolm le latía con fuerza contra las costillas. Su mente buscaba una solución a toda prisa. El río era salvaje, marrón, lleno de escombros y rápido. No podía llegar hasta el niño directamente. Ese sendero que bajaba por la ladera era puro lodo, y un paso en falso significaba ser arrastrado. Entonces sus ojos se posaron en un tendedero descolgado en el patio trasero, con la cuerda enrollada como una serpiente moribunda al borde de una cerca astillada. Sin dudarlo, Malcolm se abalanzó, la agarró y tiró con fuerza. La cuerda se soltó en un largo y húmedo trozo. Se ató un extremo a la cintura, haciendo un doble nudo como le había enseñado Roger, el guardia de la escuela, mientras arreglaba la vieja cortina del gimnasio. Observó el callejón en busca de un punto de anclaje. Una tubería corroída sobresalía de la parte trasera de un cobertizo medio derrumbado, de acero, gruesa y enrollada alrededor de un ladrillo de cimentación. Enrolló la cuerda, la tensó, comprobó la tensión. Aguantaba. Malcolm se volvió hacia el chico. «Necesito que me escuches, Srenia. Voy a ir a buscarte, ¿de acuerdo? No me sueltes». Ninguna respuesta. El chico tenía la cabeza gacha, temblando. Malcolm no podía esperar. Se deslizó por la pendiente fangosa, medio arrastrándose, medio resbalando, agarrándose a piedras y hierbas para mantenerse firme. Cada centímetro que avanzaba era una lucha contra la gravedad, la tierra resbaladiza y la fuerza del agua que lamía ávidamente los bordes. La lluvia era cegadora. El frío se filtraba en los dedos de Malcolm, entumeciendo su agarre. Estaba empapado hasta los huesos, con los pulmones agitados. La tubería crujió cuando la cuerda se tensó tras él. Finalmente, llegó hasta el niño. Los labios del niño estaban azules. Sus ojos parpadeaban, desenfocados. «¿Cómo te llamas?». Swing preguntó Malcolm en voz baja mientras se inclinaba sujetándolos a ambos. «Leo», Srenia el niño. Me caí. De la colina». «Estás bien, Leo. Te tengo». Malcolm apretó los brazos alrededor del estrecho pecho del niño. «Vamos a regresar arrastrándonos, despacio y con cuidado». Se movió para cambiar de posición, pero en cuanto movió el pie, el barro cedió bajo ellos. Con un chasquido repentino, la tubería detrás de ellos crujió y se rompió. Malcolm ni siquiera tuvo tiempo de maldecir. El tendedero se soltó y ambos fueron arrastrados hacia abajo por la gravedad y la fuerza del abrazo del río. El agua fría golpeó el pecho de Malcolm como cemento. Se quedó sin aliento. Leo gritó una vez y luego abrazó el cuello de Malcolm. Juntos fueron arrastrados por la corriente. Las ramas rasparon la espalda de Malcolm. Las rocas le golpearon las espinillas. Pateó con fuerza, usando su cuerpo para proteger a Leo. El niño se aferró a él como un cachorro aterrorizado, temblando incontrolablemente. Giraron, arrastrados por la corriente. Malcolm extendió los brazos a ciegas, intentando agarrarse a cualquier cosa.
raíces, ramas, piedras, pero todo era resbaladizo y fugaz. Su pierna chocó contra algo bajo el agua, un borde dentado, quizá hormigón o metal oxidado, y un dolor abrasador le recorrió el muslo. Jadeó, tragando un trago de agua del río, pero se aferró al chico con más fuerza. No podía soltarlo ahora, no después de haber llegado tan lejos, no podía fallarle a nadie, no después de que su hermano, Jaden, llorara por teléfono 2 noches atrás, preguntando cuándo vendría Malcolm a buscarlo. «No voy a soltarte», murmuró Malcolm, apenas audible entre el castañeteo de dientes. «No vas a morir aquí, no bajo mi cuidado». El río los zarandeaba como muñecos. Truenos resonaban sobre ellos y relámpagos destellaban con violentos pulsos. La corriente los arrastró más profundo hasta que, tan repentinamente como los había tragado, los escupió. El río se curvó, arrojándolos contra un tramo poco profundo de juncos y lodo. Malcolm aterrizó con fuerza, arrastrando a Leo con él, jadeando en busca de aire. Intentó moverse, pero gritó. Su pierna, rota tal vez, dislocada al menos. El chico se movió. Tenía el rostro pálido y los labios temblorosos. Tosió con fuerza, escupió agua y miró a Malcolm. Tú viniste por mí». Malcolm asintió lentamente, con la vista nublada. «Sí, te oí». Yacían allí, uno al lado del otro, temblando bajo la lluvia helada. La inundación seguía cerca, furiosa e implacable. Pero por ahora estaban a salvo. Vivos. A lo lejos, un par de faros delanteros atravesaban la tormenta. Una camioneta oxidada avanzaba a toda velocidad por la vía de servicio paralela a la orilla inferior. Sus neumáticos salpicaron la escorrentía al detenerse de golpe. 2 figuras saltaron del vehículo, hombres mayores con impermeables. Uno de ellos, un hombre corpulento y barbudo, gritó: «¡Oigan! ¡Los tenemos aquí!». Malcolm apenas podía oírlo. El segundo hombre se agachó junto a Leo, tomándole el pulso, y luego le puso un abrigo con cuidado. «Estarás bien, hijo», dijo, y luego se giró hacia Malcolm. «Tú también, señor. Quédate con nosotros. Ya viene la ayuda». Malcolm sentía los párpados pesados. El dolor le latía en cada articulación. Aún así, se obligó a mirar a Leo. La pequeña mano del niño encontró la suya. Entonces, con lágrimas en los ojos, Leo susurró entre sus labios agrietados: «Me salvó. Ni siquiera me conocía. Me salvó». Malcolm despertó con el olor estéril a alcohol isopropílico y el pitido rítmico de un monitor cardíaco. La luz sobre él parpadeó una vez antes de estabilizarse. Le dolía el cuerpo en lugares que ni siquiera recordaba haber usado. Un latido sordo le recorrió el cráneo, y cuando intentó moverse, sintió que una llama le subía por la pierna, haciéndole gemir en voz alta. Una voz tranquila respondió: «Tranquilo, señor. No intente incorporarse todavía». Malcolm giró la cabeza y vio a un hombre de hombros anchos y uniforme médico de pie a los pies de su cama. El enfermero parecía tener unos 40 y tantos años, con el pelo negro peinado con raya al lado y profundas arrugas alrededor de los ojos. «Ha estado inconsciente casi 24 horas», dijo el enfermero, acercándose a la cama con un portapapeles. «Soy Peter. Tiene una conmoción cerebral leve y una fractura de fémur, además de costillas gravemente magulladas. Pero tiene suerte. Unos minutos más en el agua y podría haber sido diferente». Malcolm se humedeció los labios intentando hablar. «El chico... Leo. ¿Está bien?». La mirada de Peter se suavizó. «Está a salvo. Gracias a usted». Malcolm respiró hondo y cerró los ojos. El dolor en su cuerpo era agudo, pero no podía apagar la extraña sensación de claridad que sentía en su interior. Por primera vez en lo que parecían años, no era invisible. Alguien lo había visto. Alguien había vivido gracias a él. Cuando volvió a abrir los ojos, vio algo en la mesita de noche: un pequeño ramo de flores de plástico y una tarjeta doblada de forma irregular. Letras de crayón se extendían sobre ella con un garabato infantil. «Gracias, señor héroe». De Leo. Malcolm la miró fijamente, sin saber si sonreír o llorar, pero la sensación no duró mucho. A última hora de la tarde, la puerta de su habitación del hospital se abrió de nuevo. Esta vez, entró un hombre con una chaqueta gris marengo, mostrando una placa al acercarse. Era delgado, con la cabeza rapada y una mirada afilada como una cuchilla. «Señor Dray», dijo el hombre con tono formal.
Detective Rylance, Departamento de Policía de Durwin. Necesito hacerle unas preguntas. Malcolm se tensó. ¿Sobre la inundación? Sobre el niño, respondió Rylance, acercando una silla sin esperar permiso. Lo que hiciste fue valiente. No mucha gente habría arriesgado su vida de esa manera. Pero hay algo que debes saber. A Malcolm se le hizo un nudo en la garganta. Rylance continuó. Ese chico, Leo Morven, no era un niño desaparecido cualquiera. Es el hijo de Calvin Morven, uno de los propietarios inmobiliarios más poderosos del condado. Lleva 3 semanas desaparecido. Hay un expediente abierto sobre él. Alerta Amber activa. Desapareció en medio de 1000 celos. No me lo llevé, dijo Malcolm al instante, con voz áspera y a la defensiva. Lo oí gritar desde la orilla. Simplemente corrí, lo saqué. Seguro que sí, dijo Rylance, asintiendo lentamente. Pero esa es la cuestión. Estamos intentando averiguar por qué acabó allí. ¿Por qué no hay una nota de rescate? ¿Por qué su padre nunca habló públicamente? ¿Y por qué fuiste tú quien lo encontró? Un hombre sin vínculos familiares, sin testigos que confirmen tu versión, salvo el chico. Y es menor de edad, así que su declaración es limitada. Malcolm negó con la cabeza. Soy conserje, nada más. Trabajo, vuelvo a casa. Nunca he conocido a ese hombre ni a su familia. Tu historial concuerda, dijo Rylance, reclinándose. Pero este pueblo tiene una forma de manipular las historias. Vives solo, tienes bajos ingresos, sin familia, salvo un hermano en una residencia. No eres precisamente el tipo de persona a la que la gente apoya. Una fría comprensión se apoderó de Malcolm. No le estaban dando las gracias. Lo estaban observando, estudiando. ¿Dónde está Leo ahora? Srenia, preguntó Malcolm. Lo trasladaron esta mañana a un centro de salud infantil seguro. Para observación, dijo Rylance. El abogado del señor Morven llegó poco después del rescate. Se encargó de todo. ¿Morven en persona? Srenia, preguntó Malcolm. Rylance dudó. No ha aparecido. Todavía no. Mientras el detective se ponía de pie, añadió. Puede que esto no signifique nada, pero hasta que lo resolvamos, su nombre no saldrá en las noticias. Para su protección. O para borrarlo, pensó Malcolm. Observó cómo la puerta se cerraba tras Rylance y permaneció en silencio un buen rato. Esa noche, la habitación del hospital se sentía más fría. El pasillo más allá de la ventana de cristal parecía más silencioso. Las sombras se extendían por el suelo. Malcolm apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Leo, aterrorizado, aferrado a él en el agua. Ese chico no mentía. Huía de algo. Pasaron 4 días. Peter llegaba cada mañana con sonrisas discretas y charlas cautelosas. Malcolm rara vez respondía. Los médicos seguían evaluando su pierna, que sanaba lentamente, pero él pensaba en otra cosa. Entonces, justo antes del atardecer del 4.º día, la puerta se abrió con un crujido y una pequeña figura entró corriendo. Era Leo. Llevaba zapatillas enormes y una banda de hospital todavía en la muñeca. Su ropa estaba húmeda por la lluvia. Las lágrimas se le pegaban a las pestañas mientras se arrojaba a los brazos de Malcolm. «Dijeron que no podía verte», gritó Leo. «Dijeron que no eras real, pero se lo dije. Les dije que me salvaste». Los brazos de Malcolm lo rodearon con fuerza. Una mano temblorosa acariciaba el cabello empapado del chico. «Lo sé», susurró. «Sé que lo hiciste». Leo sollozó contra su pecho. «Se llevaron mis dibujos. Borraron tu nombre de todo. Pero lo recuerdo. Estabas allí. No me soltaste». Justo cuando Malcolm estaba a punto de responder, la puerta se abrió de golpe. Entraron 2 agentes de seguridad, seguidos de una enfermera con un walkie-talkie. «¡Leo!», gritó la enfermera. «¡No puedes estar aquí!». El chico se aferró con más fuerza, agarrando con sus pequeños puños la bata de hospital de Malcolm. «Está bien», dijo Malcolm con dulzura. «Está bien, vas a estar bien». Lo apartaron con mucho cuidado, pero el momento se rompió. Leo volvió a gritar mientras lo sacaban, pataleando y estirando los brazos. «Les dije que me salvaste. Se lo dije». Al anochecer, Malcolm se sintió más solo que nunca. Fue entonces cuando llegó el último visitante. El hombre entró en la habitación con un traje azul marino ajustado, un pasador de corbata plateado y guantes de cuero. Parecía sereno, elegante y profundamente cansado.
Llevaba la barba pulcramente recortada y el pelo peinado hacia atrás. «Señor Dray», dijo el hombre, extendiendo la mano. «Russell Quinn». Malcolm no se movió. «No soy de la policía», dijo el hombre, retirando el apretón de manos. «Una vez fui socio de Calvin Morven, en los negocios, y soy el padrino de Leo». Malcolm entrecerró los ojos. «Ustedes tienen una forma de llegar tarde». Russell esbozó una leve sonrisa. «Podría decir lo mismo de la conciencia de este pueblo». Acercó la silla solitaria y se sentó. «Vine porque le creo, y porque creo que está en peligro». Malcolm no dijo nada, pero sus dedos se curvaron en la sábana. «Este pueblo no recompensa a hombres callados como tú», continuó Russell. Los borra de la historia. Pero tú, Malcolm, cambiaste el resultado. Leo está vivo gracias a ti. Eso no se suponía que pasara». «¿No se suponía que pasara?», repitió Malcolm. Russell se inclinó hacia adelante. «Calvin Morven no denunció la desaparición de su hijo, ni una sola vez, y contrató 3 seguros de vida para Leo en los 6 meses previos a su desaparición». A Malcolm se le revolvió el estómago. Russell no se inmutó. Alguien debía encontrar un cuerpo, no un niño. Malcolm lo miró fijamente, con la voz apenas un susurro. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque cuanto más sepas», dijo Russell, levantándose lentamente, «más difícil será borrarte». Y entonces, justo antes de irse, se giró y añadió: «Calvin Morven nunca denunció la desaparición de su hijo, y tenía pólizas de seguro a nombre de Leo». Las últimas palabras de Russell resonaron como un tambor en la cabeza de Malcolm. Calvin Morven nunca denunció la desaparición de su hijo, y tenía pólizas de seguro a nombre de Leo. La habitación del hospital, tenuemente iluminada y fría por la ventana entreabierta, de repente se sintió como una celda. Malcolm se incorporó todo lo que la cama metálica le permitió. La escayola de la pierna le pesaba, le resultaba incómoda. El sudor se le pegaba a la nuca. Su mente repasaba los detalles a toda velocidad. El miedo de Leo, la ausencia de Calvin, la llegada del abogado en lugar de un padre, la desaparición de su nombre de las noticias. Todo aquello cobraba ahora un sentido terrible y perfecto. ¿Qué clase de padre aseguraba la vida de su hijo, lo dejaba desaparecer y no decía nada? Malcolm no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Leo, mojado por la lluvia, manchado de sangre, pegado a él mientras el río se los tragaba. El chico había estado huyendo de algo, y Malcolm había interrumpido algo mucho más grande de lo que creía. Por la mañana, la claridad se había convertido en resolución. Llamó a Peter, el enfermero, en cuanto cambió de turno. «Necesito un teléfono», dijo Malcolm con urgencia en la voz. «Ahora». Peter dudó. «¿Todo bien? Solo necesito hacer una llamada. Por favor». 10 minutos después, Malcolm marcó el número de la residencia North Thorn Hollow, donde vivía su hermano menor, Jaden. Esperaba lo de siempre, una larga espera, personal indiferente, que sacaran al chico de una sesión de videojuegos para hablar. Pero esta vez nadie contestó. Lo intentó de nuevo, seguía sin haber respuesta. Al tercer intento, una voz cansada finalmente se alzó. «North Thorn Hollow. Soy Darren». «Soy Malcolm Dray», dijo rápidamente. «Necesito ver a mi hermano Jaden, Malcolm Dray. No he hablado con él en más de una semana». Hubo una pausa. «Ya nos llamaste a principios de semana», respondió Darren lentamente. «Dijiste que autorizabas la transferencia de un historial a otro centro». Malcolm se incorporó de golpe, con una punzada de miedo. «Yo no llamé, nunca di ningún permiso de transferencia». «Bueno», dijo Darren con el ceño fruncido, «alguien que decía ser tú lo hizo. Tenía todos tus datos. Sabía el cumpleaños de Jaden. Dijo que era urgente». A Malcolm se le heló la sangre. «Voy a necesitar una copia de esa solicitud», dijo con firmeza. «Y cierra el archivo de Jaden. No le des nada a nadie a menos que yo lo diga». El hombre al otro lado de la línea asintió, pero el daño ya estaba hecho. Malcolm colgó y se quedó mirando la pálida pared del hospital. Alguien se hacía pasar por él. Alguien que sabía lo suficiente como para sonar como él, firmar como él, ser él. Esa tarde, Russell regresó con un sobre manila bajo el brazo. Parecía más tenso que de costumbre.
con la mandíbula apretada mientras cerraba la puerta tras él, y le entregaba el sobre a Malcolm sin decir palabra. Dentro había fotografías, granuladas, algunas tomadas con cámaras de tráfico, otras claramente hechas a mano. En todas aparecía Calvin Morven, con su característica gabardina, caminando junto a un hombre idéntico a Malcolm. Malcolm lo miró con incredulidad. El hombre no solo era similar, era casi idéntico. Misma altura, misma mandíbula. Incluso su forma de andar era extrañamente parecida. La iluminación y los ángulos dificultaban distinguirlo, pero el parecido era inconfundible. ¿Quién es? Srenia preguntó Malcolm, con la mirada fija en las fotos. Un actor, dijo Russell en voz baja. Ex ladrón de poca monta. Limpio. Desapareció hace 5 años. Y ahora, al parecer, trabaja para Calvin Morven. Malcolm sintió una opresión en el pecho. Russell se inclinó. Usó tu nombre para orquestar el secuestro. Identificación falsa. Grabaciones de audio falsas. Todo pretendía incriminar a un hombre silencioso que nadie creería ni notaría. Entonces ocurrió la inundación. Y tú, el verdadero Malcolm, salvaste a Leo. Todo el plan se vino abajo. Y ahora Calvin está reescribiendo la historia para borrar tanto el error como al hombre que lo arruinó. Así que ahora el error soy yo, murmuró Malcolm. Tú eres el testigo, corrigió Russell. El único que no puede ser controlado. Malcolm guardó silencio un rato, luego preguntó, ¿qué hacemos? Los ojos de Russell ardían con intensidad. Decimos la verdad antes de que la diga otro. Lo que siguió fue diferente a todo lo que Malcolm había experimentado. Con la discreta ayuda de Peter, colocaron la cámara de un teléfono contra una mesa plegable y la posicionaron de cara a la cama de hospital de Malcolm. Russell estaba de pie justo fuera de la pantalla. Malcolm habló durante casi 7 minutos. Contó la historia con franqueza. Su trabajo, la noche de la tormenta, el grito de Leo, el rescate, la tubería rota, la corriente arrastrándolos río abajo. Describió las heridas de Leo, la hospitalización, la visita del detective, el abogado en lugar de un padre, el nombre borrado, el chico aferrándose a él días después, rogándole que alguien lo escuchara. Cuando terminó el video, Russell lo subió a 3 contactos de confianza, un editor del Darwin Daily, un grupo cívico local que organizaba paneles en vivo y el director de la preparatoria Briarview. Ya veremos quién escucha, dijo Russell. Pero Calvin no había terminado. 2 días después, Peter entró en la sala con el rostro tenso. Acabo de recibir una llamada de la administración. Te van a trasladar. ¿Trasladarte? Swingueó Malcolm, temiendo ya la respuesta. Dicen que es por tu seguridad, dijo Peter. Riesgo de seguridad. Atención de la prensa. Malcolm y Russell intercambiaron una mirada. Intenta aislarte, dijo Russell en voz baja. Así lo hacen hombres como Calvin. Te aíslan del mundo y luego hacen que el mundo olvide que alguna vez exististe. Malcolm exhaló lentamente. Entonces no esperamos a que actúen. Nos quejamos. Esa noche, Russell contactó con Justice Stream, una plataforma de denuncia de irregularidades conocida por filtrar información sobre corrupción. Con el permiso de Malcolm, subieron el video, la solicitud de transferencia falsa, las fotos e incluso una copia escaneada de la tarjeta de agradecimiento de Leo. El efecto fue inmediato. A la mañana siguiente, la habitación de Malcolm en el hospital estaba rodeada. No por la policía, sino por gente. Manifestantes se congregaron frente a las puertas del hospital con paraguas y carteles que decían «Los conserjeros son héroes». Reporteros de 3 estaciones locales llenaron la acera intentando obtener declaraciones. Incluso estudiantes de la preparatoria Briarview se pararon afuera de la entrada de emergencias, sosteniendo carteles hechos a mano con el nombre de Malcolm. El video se había vuelto viral. El clip más visto no era la historia de Malcolm, sino un video mudo y granulado de Leo sollozando en los brazos de Malcolm, después de colarse en su cama de hospital. Lo había filtrado una enfermera. Decía la verdad mejor que cualquier comunicado de prensa. Al anochecer, la Oficina de Integridad Pública del Estado abrió una investigación preliminar sobre Calvin Morven. La oficina del gobernador emitió un comunicado. Se le asignó un investigador federal. Pero entonces, tal como Russell predijo, Calvin desapareció.
Sus cuentas bancarias fueron vaciadas. Su jet privado, que normalmente guardaba en un hangar en Pinewood, nunca se presentó a su revisión programada. Las imágenes de vigilancia no revelaron nada. El hombre se había escabullido. Malcolm fue absuelto en 48 horas. La policía emitió un comunicado oficial exonerándolo de toda sospecha. Los cargos contra un suplantador no identificado estaban pendientes. Pero el daño ya estaba hecho. Aún así, Malcolm permanecía sentado en silencio en su cama de hospital, abrumado no por el miedo, sino por algo parecido a la gratitud. No por el sufrimiento, sino por el hecho de que, por primera vez en su vida, no lo habían ignorado. Miró la mesita de noche. La tarjeta de crayón seguía allí. El dibujo de un monigote sosteniendo a otro sobre las olas, tembloroso y torcido, pero real. La investigación se volvió federal. Malcolm fue exonerado. Las puertas de la sala se abrieron con un leve crujido cuando Malcolm Dray entró, flanqueado por 2 agentes y apoyado pesadamente en unas muletas de aluminio. La cicatriz sobre su ceja estaba cicatrizando, y su pierna derecha seguía encorvada desde el muslo hasta el tobillo, pero se erguía más alto que nunca. Sus pasos eran lentos, pausados, resonando en el suelo pulido de la sala 6A del juzgado municipal de Durwin Heights. Filas de espectadores llenaban los bancos. Periodistas tomando notas, vecinos susurrando, rostros conocidos de la preparatoria Briarview, estirando el cuello para echar un vistazo. El alguacil ordenó la sala. Al frente de la sala, tras la pulida barandilla de madera, el juez Abram Cole se ajustó las gafas y observó la sala abarrotada. Esta es una audiencia preliminar en el caso del Estado contra Calvin Elias Morven. Cargos: conspiración para cometer fraude, poner en peligro a un menor, suplantación de identidad e intento de secuestro. El acusado permanecía sentado en la mesa de la defensa con el rostro impasible, con las muñecas esposadas y la mandíbula apretada. Calvin Morven vestía un mono azul marino de prisión, muy distinto de los trajes a medida con los que alguna vez desfilaba por la ciudad. Sus ojos recorrieron la sala, impasibles, pero Malcolm no lo miró, ni una sola vez. Se sentó cerca del estrado de los testigos, exhalando lentamente. Le temblaban ligeramente las manos, no estaba seguro de si por el peso de las muletas o por la gravedad del momento. A su izquierda estaba sentado Russell Quinn, asintiendo tranquilizadoramente. Y justo delante de él, sentado junto a un tutor designado por el tribunal, estaba Leo. El niño vestía una camisa pulcra y pantalones de vestir, con el cabello castaño rojizo perfectamente peinado. No sonrió, pero sus ojos no se apartaron de Malcolm. Tenía las manos apretadas sobre el regazo, como un niño que se agarra durante una turbulencia. Malcolm testificó durante más de 1 hora. Respondió a todas las preguntas con serena honestidad. Cómo se había topado con Leo en la orilla del río, el rescate improvisado, la tubería rota, las aguas heladas. Describió los días en el hospital, la visita del detective, el regreso de Leo a medianoche y el momento en que Russell llegó con la verdad. Sin florituras, solo hechos. Hechos dolorosos y conmovedores. Cuando el fiscal preguntó si Malcolm había conocido a Calvin Morven antes de rescatar a Leo, Malcolm respondió simplemente: ni una sola vez. No sabía quién era. No sabía quién era Leo. Solo oí un grito. La sala permaneció en silencio. Ni toses ni movimientos. Entonces el juez hizo algo inusual. Miró al chico sentado tranquilamente al frente de la galería. Leo Morven, dijo, puede acercarse al estrado si desea declarar. Hubo un revuelo. Leo se puso de pie. El guardián pareció sorprendido, pero no objetó. El chico dio un paso adelante. Sus pequeños zapatos de vestir resonaron contra el mármol. Apenas era lo suficientemente alto como para ver por encima de la barandilla de madera, así que el juez Cole asintió y el alguacil le acercó una pequeña plataforma para que se subiera. Leo miró directamente a Malcolm. Su voz era tranquila pero clara. No me salvó ni una sola vez, dijo Leo. Me salvó 2 veces, una de ahogarme y otra de ser olvidado. El silencio en la sala fue inmediato y absoluto. El juez Cole asintió lentamente y luego golpeó el mazo una vez. Gracias, joven. Haremos un receso por hoy. Al vaciarse la sala, Russell puso una mano suavemente sobre el hombro de Malcolm. Lo lograste. Malcolm miró hacia la salida, donde se llevaban a Calvin esposado, cabizbajo, pero aún irradiando fría indiferencia.
Solo aguanté, murmuró Malcolm. Las siguientes semanas se confundieron de una forma surrealista, pero esta vez la confusión no era pánico, sino paz. El video que una vez amenazó con aislarlo se había convertido en un símbolo. Una campaña de recaudación de fondos lanzada por el director de la escuela de Leo alcanzó su objetivo en menos de 4 días. Las donaciones llegaron a raudales, pequeñas de familias locales, grandes de desconocidos de todo el país que habían visto la historia. La suma fue suficiente para saldar las deudas de Malcolm y ayudarle a obtener la tutela completa de Jaden. Se mudó a un modesto dúplex cerca de Hawthorne Park, 2 habitaciones. La luz del sol se filtraba por las ventanas limpias por la mañana, un pequeño porche, una mesa de segunda mano. Por primera vez en años, su refrigerador no estaba vacío, y la otra habitación tampoco. Jaden llegó con una bolsa de lona, un tablero de ajedrez bajo el brazo y una enorme sonrisa que decía más que las palabras. «No me olvidaste», dijo esa noche, mientras Malcolm le mostraba la cama recién hecha. «Nunca lo hice», respondió Malcolm abrazándolo. Russell tampoco desapareció. De hecho, se convirtió en una especie de mentor. Conectó a Malcolm con la Junta de Seguridad Cívica, donde le ofrecieron un trabajo a tiempo parcial, impartiendo talleres sobre respuesta a desastres y preparación para emergencias. Adolescentes de toda la ciudad se apuntaron, no porque quisieran ser héroes, sino porque habían visto uno y querían entender qué le daba la fuerza para actuar. Malcolm nunca era ostentoso con sus palabras. Su enseñanza se presentaba en lecciones breves y contundentes. Un día, durante un simulacro, un estudiante le preguntó, «¿Y si da demasiado miedo ayudar?». Malcolm sonrió levemente y respondió, «Entonces ayuda a los que tienen miedo, pero ayuda de todos modos». Era principios de verano. La lluvia había parado. Derwin Heights se veía diferente, menos gris, más despierto. Un sábado tranquilo, Malcolm estaba sentado en el porche de su casa, con un vaso de té helado junto a la silla. Le habían quitado la escayola hacía unos días. Ahora caminaba con bastón, lento pero firme. Jaden estaba sentado con las piernas cruzadas en los escalones del porche, hojeando un cómic. Desde la manzana se oían risas. Leo, dando vueltas en bicicleta con el casco bien abrochado, 2 chicos corriendo a su lado en patinetes. Malcolm observaba con una leve sonrisa. Nunca había visto a Leo tan libre. El chico no miraba atrás cada pocos segundos, no se inmutaba cuando pasaban los coches. Simplemente pedaleaba, rápidos y valientes. Un grupo de chicos de secundaria se acercó al porche, vacilantes pero curiosos. Uno de ellos, un chico flacucho con una patineta bajo el brazo, ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. «Oye», gritó, «eres el de la inundación, ¿verdad?». Malcolm los miró con ojos amables pero divertidos. «Solo un chico intentando volver a casa». Los chicos se miraron y asintieron como si esa fuera la confirmación que necesitaban. Se alejaron. Jaden dejó el cómic y se acercó. «Pero no solo llegaste a casa», dijo en voz baja. «Trajiste a alguien más contigo». Malcolm no respondió de inmediato. Miró el vecindario, las risas, el sol, la luz del porche que ya no parpadeaba. Asintió lentamente. «Sí», dijo en voz baja, «supongo que sí».